Ok, bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a tener una sesión de aplicación de la integral definida. Específicamente vamos a ver el tema referente al cálculo de volúmenes de sólidos de revolución con el método de los cascarones cilíndricos. Y luego vamos a tener una breve introducción al cálculo de la longitud de arco en este caso que se refiere a la longitud de una función. ¿De acuerdo? Ok, vamos a compartir pantalla y vamos a ir rápidamente al tema. Ok, ok, estamos ahí compartiendo pantalla. Ok, todo bien. Muy bien. Ah, fíjense que una manera de introducir el tema es muy fácil. Eh, si tenemos esta función, ¿sí? Y igual a 2x cuadrado menos x cubo, y nosotros hacemos girar, ¿sí? Si nosotros hacemos girar esa región eh, alrededor del eje Y, entonces se va a crear este sólido de revolución con esta parte sólida, toda esta parte sólida y esta parte de aquí en medio vacía, ¿sí? Entonces, fíjense que con el método de los discos que estuvimos viendo en la otra clase, nosotros podíamos despejar este Y, digo, despejar, vamos a ver, y despejar Y en función de X, ¿sí? Que es como está dada la función, pero también podemos despejar X en función de Y. Entonces, si nosotros despejábamos X en función de Y en el tema pasado, entonces formábamos una región de este tipo, y entonces este cilindrito era el que rotaba aquí, y podíamos calcular, pero para eso era necesario que nosotros despejáramos este, a X en términos de Y. Sin embargo, si ustedes se fijan en esta parte, eh, esta función no es posible, ¿sí? Despejar X en términos de Y. Si quieren lo pueden intentar, ¿ok? Entonces tienes Y igual a 2x cuadrado menos x cubo y querés despejar X en términos de Y. Entonces es prácticamente imposible. Entonces, en ese caso, no puedes usar el método de los discos, ¿sí? Que es la técnica que vimos, porque necesitas tener X en función de Y, pero como tenés la imposibilidad de hacer ese despeje, entonces tenés que buscar se tiene que buscar otro método, ¿de acuerdo? Entonces, ah, por eso es que se busca este otro método. Sí, ok, vamos a comenzar a introducirlo de una manera muy simple. Fíjense que si tengo este cilindro, ¿sí? Cilindro circular recto, entonces lo voy a explicar esto desde aquí, desde un dibujito que yo haga aquí en hidro. Fíjense que tú tienes eh, dos cilindros, ¿sí? Este es el radio R, digamos, y luego tienes el otro cilindro, ¿sí? Siempre centrado, y este es el radio R, ¿sí? Entonces tú quieres el volumen del cascarón, este volumen del cascarón, ¿sí? Entonces si lo ven aquí, quieren este volumen, el volumen del cascarón, ¿de acuerdo? Entonces este volumen del cascarón es el que les interesa. Pero entonces fíjense que eso es muy simple, ¿sí? Eso es muy simple porque el volumen del cilindro de radio R, ¿sí?
Entonces el volumen, sí, vamos a agregar que esto tiene altura h para los dos, vea, que la altura es común para los dos. Entonces el volumen del cilindro interno es pi r cuadrado h. Y el volumen del cilindro externo es pi r cuadrado, no, este es r, h. De acuerdo, entonces solo restas, ¿sí? El volumen del cascarón, vamos a poner así, volumen del cascarón, no es más que, no es más que la diferencia, ¿sí? Volumen exterior menos volumen interno, volumen interior. Entonces te queda pi r cuadrado h menos pi r cuadrado h. Ok, entonces aquí ya haces algún pequeño artificio. ¿Sí? Primero sacas factor común, ¿sí? Pi h, te queda factor común de r cuadrado menos r cuadrado, ¿sí? Ok, entonces esto te queda, si esta es una diferencia de cuadrados, te va a quedar como pi h por r más r por r menos r, ¿de acuerdo? Y entonces aquí haces un pequeño artificio, lo multiplicas por 2 pi h, y esto lo dividís entre 2 r más r, ¿sí? Entre 2, ¿sí? A esto le vamos a llamar r menos r, le vamos a llamar delta r, ¿sí? Delta r. Y entonces a esto le vamos a llamar radio medio. 2 pi h por el radio medio, que es r más r partido por 2 por el delta r. Y eso va a ser de una gran ayuda. Entonces, acuérdense que lo que pretendemos, ¿sí? Eh, lo que pretendemos es el volumen del cascarón, pero, o sea, si esto fuera así, por decirlo en lenguaje coloquial, bien grueso, entonces claramente basta con esto, ¿no? ¿Sí? Pero aquí, ¿por qué hemos hecho esta aproximación? La hemos hecho porque estamos pensando que esto es bien delgadito, o sea, que esto es bien delgadito, de acuerdo. Entonces nos queda que el volumen del cascarón sería esta fórmula que hemos deducido allá. Sí, está aquí también. Entonces, fíjense que si nosotros lo aplicamos a esto, sí, entonces esto se va a generar un elemento de volumen aquí y este, te genera un cilindro, sí, como este, con un cascarón. Entonces necesitas este cascarón, ¿de acuerdo? Necesitas ese cascarón. Y entonces, si haces otro elemento de área, te va a generar otro elemento de volumen aquí, ¿sí? Y entonces lo que vas a tener es otro cilindro y al que le tenés que calcular el volumen del cascarón. Entonces, para calcular el volumen total, lo que vas a hacer es una sumatoria, ¿sí? Que es justamente lo que está aquí, ¿sí? Entonces, si se fijan, simplemente, miren, aquí fueron calculando los dichosos eh, cilindros, ¿sí? Y calculando pues su volumen. Y a medida que vas haciendo una partición aquí más fina, aquí sí deben de tener cuidado porque la partición es en el eje Y, ¿sí? Entonces, cuando vas haciendo la partición más fina, más y más fina, entonces claramente te vas a ir aproximando, ¿sí? De acuerdo.
Ok, necesito ver aquí que no me vaya a bloquear. Ok, estamos bien. Ok, chicos, entonces, veamos nosotros quién va a ser nuestro radio medio. Sí, quién va a ser el delta R. Ok, es lo que les dije. Ya, listo, que eso siempre me pone ahí preocupado y a veces no escucho el pinganillo. Ok, ok, entonces supónganse que dividimos nuestra región. Acuérdense que tenemos una región de esta manera, ¿sí? Tenemos una región, este, tenemos una región en el que va a girar alrededor del eje Y, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer un muñeco acá en hidro, ¿sí? Para manejarlo mejor. Ok, supónganse que ustedes tienen esto acá. Por simetría, esto sería más o menos así. Pero entonces esa región la van a poner a girar alrededor del eje Y, ¿sí? Ok, aquí está A y aquí está B, ¿de acuerdo? Entonces esto es de la forma y igual f de x. Y acuérdense la particularidad, es imposible que tú llegues a una función x igual a g de y, ¿sí? Es imposible, o sea, no es posible llegar a esto. Ok, entonces supónganse que tienen una partición aquí, en el uniforme, en el intervalo AB, ¿sí? Entonces esto te genera un elemento de área, ¿ok? ¿Sí? Esto te va a quedar por aquí, ¿sí? Esto te generó este elemento de volumen aquí, ¿sí? Y te generó este otro elemento de volumen. Entonces quieres calcularle este volumen a este cascarón. Entonces, chicos, veamos quién teníamos la fórmula aquí. 2 pi h r medio por delta R. No, pues muy simple, ¿sí? Ah, obviamente, este es tu en la partición, ¿sí? En la partición este es tu x y menos 1, este es tu xy, ¿sí? Ok, entonces acuérdense que delta x y es igual a xy menos xy menos 1, ¿sí? Ok, ¿quién va a ser nuestro h? ¿Sí? Claramente la altura del elemento de área es f de x, ¿sí? Entonces nuestro h es f de x, ¿sí? F de x. Pero necesito aquí, dice un radio medio, ¿sí? Bueno, el radio medio, acuérdense que nosotros lo que hicimos siempre es que agarrábamos un representante aquí, ¿ve? En ese intervalo, ¿sí? Un XY estrella que pertenezca al intervalo XY menos XY menos 1. Pues simplemente podemos decir, en este caso, acuérdense que en sumas de Riemann este XY estrella podía ser cualquiera que estuviera en ese intervalo. No, pues digamos que este XY estrella es el punto medio, ¿sí? De ese intervalo. Entonces ese va a ser el radio medio. ¿Y el delta R quién va a ser? No, pues el delta R es delta X. ¿Sí? Porque acuérdense que es radio interior menos radio exterior, que claramente está aquí en ese cilindro. ¿Sí? Ok, chicos, pero entonces, sí, fíjense que lo que tenemos es que cuando hagas esto
otro intervalito aquí, que te va a generar un elemento de área, eso te va a ir generando elementos de volumen, hasta que llegues a algo parecido, ¿sí? Como esto, ¿sí? De acuerdo. Ok, entonces, si sumamos, ok, si sumamos, esto lo hice más pequeño, ok, está ahí. Déjenme hacerlo para acá, aquí. Entonces, chicos, ya tenemos esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula ya la tenemos para nosotros en nuestro caso. ¿Cómo te va a quedar? El 2pi es fijo, 2pi es fijo. El h, ¿quién hace las veces de h? H es f de x, eso es el h. F de x. El radio medio, ¿quién es? Es un xy. Ok, esto es f de xy, ¿vea? Porque estamos aquí en este elemento de área yésimo. No, pues este va a ser xy a secas, ¿sí? XY, cualquier elemento aquí adentro de ese intervalo, que puede ser el punto medio, por ejemplo. Y el delta R, ¿quién es? Es delta XY. Ok. Chicos, entonces este es el elemento de volumen, el B sub I. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo calculo el área? No, pues digo, el volumen. El volumen va a ser aproximadamente la suma, ¿sí? Desde I igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De 2pi por f de xy, ¿sí? Xy delta xy. Si quieren aquí cuando le puse hasta infinito, pues humanamente no podemos sumar hasta infinito, ¿no? Una aproximación es, tomas una partición de tamaño n y sumas de este igual 1 hasta n. Ese sería un volumen aproximado. Ok, el verdadero volumen ya se habrán dado cuenta quién va a ser. Va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de este i igual a 1, ¿sí? Hasta n, y de 2pi. Voy a cambiar esto de orden xy por f de xy delta xy. Ok, chicos, pero eso es evidentemente la definición de una integral definida. ¿Dónde tomamos la partición? En el intervalo AB. Ahí está el muñeco. ¿Sí? 2pi x f de x dx. Ok, este x, este f de x, este es diferencial de x. Ok, eso lo puedes sacar el 2pi de la integral, ¿sí? Esto te va a quedar para hacer 2pi por la integral de a a b de x f de x diferencial de x. Vale, chicos. Ok, estamos hechos. Ahora ya tenemos eso, ¿sí? Entonces, ¿quién era la integral que teníamos aquí que no podíamos resolver? Sí, era esta. Y igual a 2x al cubo, 2x cuadrado menos x cubo. Sí, esta región. Ok, cuando te dicen que está acotada por y igual 0, acuérdense que y igual 0 es el eje x. Y igual 0, esto es eje x. Ok, si te dicen x igual 0, es el eje y. Ok, tengan cuidado ahí con ese lenguaje que utilizan a veces los libros. Ok, entonces es esta parte, ¿sí? Toda esta región. Entonces, ¿cómo te va a quedar tu elemento de área? Tu elemento de área es este, un rectángulo de ese tipo. Y entonces, ir aquí y te genera este cilindro. Y ese le tenés que calcular su
el volumen de su cascarón. Igual, ¿cuál es la otra idea? Que aquí vas a tener otro, ¿sí? Por aquí otro. Y a ese le calcula siempre, ¿sí? El volumen de su cascarón y sumas esos cascarones, ¿de acuerdo? Entonces, por la fórmula que encontramos allá, te va a quedar 2pi por la integral de 0 a 2, ¿sí? Aquí tenés que hallar dónde interseca al eje X, ¿sí? Entonces acuérdense que para eso solo tenés que resolver 2x cuadrado menos x cubo igual 0. Ok, esto es x cuadrado, factor de 2 menos x igual 0. Ok, pues entonces te interseca en x igual a 2 y te interseca en x igual 0. Sí, 0 es una raíz doble. Sí. Entonces esos son los puntos de corte de la gráfica con el eje X. Entonces, por eso de ahí sacaron este valor 2. ¿Sí? Ok, entonces X, f de X, diferencial de X. No, pues ¿quién es f de X? Esto es f de X. Pues, en este caso f de X es 2x cuadrado menos x cubo. Y solo sustituís 2pi por la integral de 0 a 2 de X. Usen siempre signos de agrupación para que no se equivoquen. 2x cuadrado menos x cubo, diferencial de X. Entonces te queda 2pi por la integral de 0 a 2 de 2x cubo menos x cuarta, ¿sí? Diferencial de X. ¿Ok? ¿Qué es esto que está aquí? Chicos, lo que quiero hacer notar aquí es que las integrales que te quedan son bien simples de resolver, pero el planteamiento del integral te puede dar ahí algún trabajito extra, ¿sí? Entonces lo que tienen que preocuparse es por hacer bien el planteamiento del integral, ¿sí? Y ok, yo siempre les digo, estamos calculando volúmenes, entonces aquí siempre escribir unidades cúbicas. ¿Vale? Escribir unidades cúbicas siempre, ¿sí? Escribir unidades cúbicas, no lo olviden. ¿Sí? Si es área, unidades cuadradas. Si es volumen, unidades cúbicas. Si es longitud, unidades, que es lo que vamos a ver ahorita, longitud. Ok, chicos, pues espero pues que este método les sea útil. Acuérdense que el método se utiliza por el hecho de que no puedes despejar, ¿sí? Esto, no puedes despejar X en términos de Y, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se emplea el método de los cascarones cilíndricos, ¿sí? Ok, vamos a ir entonces a resolver un problemita muy interesante. Entonces, chicos, acuérdense que si esto es el plano cartesiano XY, ok, supóngase que tú tienes una función y igual f de x. Ok, supóngase que aquí está x igual a a y supóngase que aquí está x igual a b. Ok, en este caso es una función suave. Vamos a ver qué significa suave. Ok. Y además vamos a suponer que no se corta a sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, ah, el problema que quiero resolver es que yo quiero calcular la longitud desde este puntito hasta este puntito. Ok, quiero calcular la longitud de el punto A, f de A hasta el punto B, f de B. ¿Sí?
Ok, nosotros qué sabemos de longitudes en el plano cartesiano. Muy simple. Nosotros solo sabemos esto. O sea que una aproximación a la longitud, le voy a llamar así, a la longitud de F le voy a escribir. Sí, esa es una anotación mía, longitud de F, que es la longitud de la gráfica, o sea, de la curva, sí, entre A y B. Sí, una aproximación es esta, sí, la distancia, a este le voy a llamar A y a este le voy a llamar el punto B. La distancia del punto A al punto B. Esa es una aproximación. Ahora, esa es una aproximación muy, muy, muy mala. ¿Sí? Sí, o sea que eso aproximadamente, ¿quién es? Es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado más, aquí, ¿quién te quedaría? Me quedaría F de A menos F de B, todo eso al cuadrado. Sí, acuérdense que no es más que este, este, distancia entre dos puntos en el plano. ¿Sí? Entonces, Ay, chicos, aquí me he equivocado. Ok, aquí me he equivocado. A ver, lo corrijo. Ferrate en vivo. De borrar esto, es que escribí A menos B al cuadrado. No, no, es A menos B, pero el otro sí lo escribí bien. A menos B cuadrado. Más F de A menos F de B al cuadrado. ¿Sí? Ok, y lo había escrito A cuadrado menos B cuadrado. Ok, ya, listo. Vaya, pero entonces otra manera podría ser si calculo este punto medio, men, y calculo esta distancia con fórmula de la distancia más esta distancia. Ya se va aproximando. Pero otra buena aproximación puede ser divido todo eso, sí, en dos partes iguales y calculo esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta distancia. Vaya, ahí está la idea. Punto medio aquí, punto medio aquí, punto medio aquí, punto medio aquí, calculo esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta distancia, más esta, más esta, más esta, más esta. Vaya, ahí está todo ya, ahí está la clave. ¿Sí? Entonces lo que haces es una partición aquí, una partición uniforme. ¿Sí? Una partición uniforme, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y lo que calculas es con la fórmula de la distancia, estas distancias aquí, lineales, de la poligonal que se te forma. O sea, esta es una poligonal, miren, comencé desde la más simple, uniendo los dos puntos, luego los puntos medios, ¿sí? Lo dividí en cuatro partes iguales el intervalo, ¿sí? Aquí te va quedando la poligonal. Ok, vamos a ir al libro. Ok. Eh, Eso está en aplicaciones adicionales del integral. La página 537. Y entonces aquí está el ejemplo que yo les estoy dando. Ya bien bonito, con colorcitos. Y aquí está la poligonal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las suposiciones que vamos a hacer? Sí, entonces hay que hacer algunas suposiciones sobre la función. Sí, entonces vamos a suponer primero que y igual f de x es una función continua. Acuérdense que si es continua es porque no tiene eh, puntos eh, de salto, discontinuidad de salto, sí, no tiene discontinuidades infinitas, ok, continua como esto, sí, bonita. Pero además, aquí está que la puedes aproximar haciendo la poligonal, sí, haciendo una partición ahí, pero además le vamos a poner otras condiciones, sí, vamos a poner otras condiciones a esa, a esa función. Ok, entonces una buena aproximación, les decía, es hacer una partición aquí uniforme, y calcular
eh, la longitud de la poligonal que te queda. Entonces eso es, la longitud va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma de este igual 1 hasta n de la longitud, ¿sí? Usando la fórmula de la distancia en el plano, de la longitud de los poligonales que te van quedando, los puntos poligonales. Ok, eso es muy fácil porque fíjense que solo así te quedaría la función ya así, ¿ve? L igual a la integral, ¿sí? Acuérdense que esto lo puedes calcular. Si tienes aquí el punto xy, entonces eso te quedaría. Esto, ¿quién es? Esto es la raíz cuadrada de xy menos xy menos 1 al cuadrado más f de xy, ¿sí? Menos f de xy menos 1, te quedaría a... Voy a ahorrar porque esto necesito escribirlo bien. Y no, que te queda así, ¿eh? Ok. Esta parte es la raíz cuadrada, que aquí sí tiene que caber, de xy menos xy menos 1 al cuadrado. Estoy hablando del yésimo intervalo en la partición, más f de xy menos f de xy menos 1, todo eso al cuadrado, bajo y sí, que es este que está aquí, ¿ve? Este pedacito. Ok, fórmula de la distancia. Pero entonces, miren chicos, aquí está ya, ¿ve? ¿Cómo te va a quedar este integral? Este integral te queda así, ¿ve? ¿Sí? Raíz cuadrada, ¿sí? No hay manera de escribirla. De xy menos 1. Aquí no lo puedes poner, ¿sí? Xy menos xy menos 1 más f de xy. Ok, bueno, esta expresión aquí. Si se fijan, esa expresión no es integrable, es decir, no es una expresión que sea integrable. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una manera alternativa para esto y que se pueda expresar luego como una integral. Sí, entonces, ¿por qué? Porque esto, o sea, si pasas esto para acá, o sea, eso no lo puedes integrar. Si no hay manera de que sustituyas ahí una expresión válida para hacer una integral, obviamente que va a ser desde A hasta B, ¿verdad? Eso sí. Pero esta expresión, que es esta no es integrable así como está. Entonces necesitamos ponerle otras condiciones, utilizar el teorema del valor intermedio, ¿sí? Para que nos quede una expresión que sea integrable, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle, ¿sí? A la curva, ¿sí? Que sea primero la f, que sea continua y que la derivada también sea continua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar el teorema del valor intermedio, ¿sí? Entonces, miren, una curva se denomina suave porque un cambio pequeño en x produce un cambio pequeño en f de x, ¿sí? Pero entonces, chicos, nos vamos a acordar de esto porque esta es la clave de todo. Acuérdense del teorema del valor intermedio. Entonces, lo voy a hacer así en grande para que se acuerden. Supónganse que ustedes tienen aquí C y aquí tienen D y aquí tienen una curva así. Ok, aquí está esto, aquí está esto. Ah, bueno, esa curvita casi que no me sirve, me la voy a ahorrar. Sí, voy a poner una más bonita. Aquí lo voy a poner. Va aquí. Ahora sí. Miren, chicos. Ok, esta recta, este segmento de recta que une a C y D. Entonces este es
Supóngase que es el punto C, f de C, ¿sí? Ok, aquí va una función f, ¿verdad? ¿Sí? Y este punto es D, f de D, ¿ok? Entonces el teorema del valor intermedio lo que te dice es que hay un punto aquí adentro de ese intervalo cuya pendiente en ese punto, este x sub 0, ¿sí? Es igual a esta pendiente. ¿Qué es lo que te está diciendo? F' de x sub 0 es igual a la pendiente de esta recta. La recta que une esos dos puntos. ¿Quién es la pendiente de eso? No, pues eso es D menos C sobre F de D. Perdón, estoy escribiendo mal. Eso es F de D menos F de C sobre D menos C. Ok. Eso es lo que te dice el teorema del valor intermedio. Entonces, como la curva es suave, que estamos bien aquí, sí. Como la curva es suave, entonces tú puedes hacer eso. Y entonces puedes sustituir eso aquí, ¿sí? Y sub i, acuérdense que es f de x sub i, y sub i menos 1 es f de x sub i menos 1. Ok, entonces f de x sub i menos f de x sub i menos 1 partido por x sub i menos x sub i menos 1, eso es igual a un f' de un x sub i estrella. O sea, existe ese x sub i estrella, pertenece a este intervalo, x sub i menos 1, x sub i. Es como que si a esto le llamen aquí x sub i. Supóngase que este fuera x sub i menos 1 y este fuera el x sub i. Ok, entonces aquí solo lo cambias, xi, f de xi, xi menos 1, f de xi menos 1, xi, ¿sí? Este fuera xi, esto fuera f de xi menos 1 y este fuera el x sub i estrella. Teorema del valor intermedio. ¿De acuerdo? Teorema del valor intermedio. Eso lo vimos en cálculo diferencial. Y aquí pues venís y lo pasas todo para acá. Entonces, si despejas esto, ¿sí? Si despejas esto, lo pasas para este lado, entonces, ¿cómo te va a quedar? ¿Sí? Entonces, te queda justamente de esta manera, f de xy menos f de xy menos 1 igual a f' de x sub i estrella por xy menos xy estrella, xy menos 1. Y a esto le vamos a llamar delta y entonces a esto le llamamos delta x como siempre. Entonces te queda f' de x estrella por delta x. Entonces en esta fórmula ya tenemos una manera que puede ser integrable, ¿sí? Entonces en esta forma ya tenemos delta x, ¿sí? Eh, más, ¿más quién? Más delta y, digamos, ¿sí? Delta y cuadrado, delta x cuadrado. Entonces veamos todavía más hasta dónde vamos a llegar. Ah, pero bueno, delta y cuadrado ya lo puedo sustituir. Aquí lo tengo, ¿sí? Aquí lo tengo, miren. Entonces esto es delta x cuadrado, f', ¿sí? Esto, aquí está. El delta y, este delta y lo puedo sustituir por esto. F' de x estrella por delta x al cuadrado. Ok, saco factor delta x cuadrado, porque aquí me va a quedar delta x cuadrado. ¿Miren? O sea, es como que tenga delta x cuadrado más delta x cuadrado por f' de x estrella. Todo esto también al cuadrado. Entonces sacas esto de factor común. Delta x cuadrado
factor común de 1 más f' de x estrella, ¿eh? Esto al cuadrado. Ok, chicos, aquí está. Ok, ese está dentro de una raíz, este puede salir de la raíz como delta x por la raíz de 1 más f' de x estrella, cuadrado, al cuadrado adentro. ¿Qué es esto que está aquí? Ok, ya estuvo. ¿Cómo te queda? Eso es en el límite, ya lo puse en el límite. Ok, ese límite, ¿quién es? Esa es la integral de a b. Ya saben que el delta x va a ser diferencial de x de la raíz cuadrada de 1 más f' de x. Tengan cuidado porque esto va al cuadrado diferencial de x. Y esa sí ya es una expresión que puede ser integrable, no como esta que teníamos aquí. Pero, ¿por qué esta expresión no era integrable? Sí, porque no había una manera, una fórmula que te quedara ya una expresión como una función integrable. Pero con este pequeño artificio que hicimos aquí, usando el teorema del valor intermedio, miren, es una maravilla, o sea, el cálculo es una maravilla, la matemática es una maravilla. Entonces, con eso sí ya nos permitió encontrar una expresión integrable. Ok, aquí está la definición, ¿sí? Pero miren toda la deducción, ¿sí? Esto no es venir y leer fórmulas. O sea, esto no es venir y leer fórmulas y uno queda, ¿de dónde salió esa fórmula? ¿Quién se la inventó? No, no, chicos, esto tiene un fundamento y tiene un origen. Si yo les explico todo el origen, ¿sí? Ahora bien, chicos, los quiero alertar a algo. Ah, aquí sí que no puedo decir que todo lo que quede aquí sea que en este integral, ¿sí? Este integral sí no es trivial, chicos. Sí, a veces, o lo más usual, de hecho, es que esta expresión sí necesites ahí ya funciones no elementales para poder llevar a cabo este integral. Sí. Entonces sí, ese es el único hándicap de esto, de que esta integral no es fácil, vaya. Sí, ahí no puedo usar la palabras más positivas, ¿no? Tenés que a veces utilizar la serie de potencia asociada a la función para poder llevar a cabo la integral o utilizar integración simbólica, sí, encontrar aproximaciones ahí con un software. Entonces hay que hacer muy rebuscadas las funciones para que esta expresión te quede fácil de integrar, ¿sí? Entonces esta expresión, ya digo, no es así tan simple llevar a cabo su integral. Entonces por eso es que tú te encuentras funciones de este tipo, para que la expresión que te quede, ¿sí? Para que la expresión que te quede pueda ser integrable. De acuerdo, hallar la longitud del arco, la longitud de arco de esta parábola semicúbica y cuadrado igual a x cubo entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Ok, despejar y en términos de x. Sí, encontrás la derivada. Sí, acuérdense que la expresión es 1 más la derivada al cuadrado. Te queda esta expresión, integral de 1 a 4. Te quedó en ese caso una sustitución simple. Sí. Ok, aquí siempre escriben unidades, porque es longitud de arco. Ok, chicos, muchas gracias. Mirar varias veces el video y bueno, pues practicar, ¿verdad?